Bien, damos inicio al tercer episodio ya, ¿no?, de Postmortem. Nuestro obituario de hoy es en torno al rito. Para hablar de tema nos acompañan Jorge nuevamente, Aníbal y Marcelo. ¿Y Nacho? ¿Qué pasó con Nacho? El argentino. El argentino. Ignacio ya yo creo que no vuelve, ¿eh? Ya han pasado 3 semanas, ¿no? Pero bueno, está perfeccionando para este programa, así que hay que, Ya, prometí una parrillada. hay que financiar, hay que apoyarlo. Oye, Bueno, esto es un tema que obviamente tiene alcances también desde el lenguaje, lo filosófico y lo histórico. Ahí podemos dar varios antecedentes. Partir desde la pregunta, no nos pongamos tan esencialistas, ¿no?, ¿qué es el rito? Sino, ¿ha habido cambios en los ritos? ¿Hay una pérdida del rito o se mantiene hasta el día de hoy el rito desde lo nacional, a lo mejor, no sé? ¿Cómo se ha transformado eso? Quiero partir con lo siguiente, Eduardo, chiquillo. El rito, para mí, es una manifestación lingüística. Es una manifestación lingüística. ¿Por qué lo digo? Para que se configure como una manifestación lingüística necesita indispensablemente de un significante y de un referente. ¿Perfecto? Han existido ritos, obviamente durante la historia, ustedes los historiadores me podrán obviamente debatir eso o justificar. Los significantes justamente muchas veces se apropiaron de sus referentes. Hablábamos en la primera sesión de la posmodernidad, de la caída de los relatos, justamente son la caída de los referentes. Actualmente considero yo que estos referentes, las personas ya no tienen cómo buscarlos, no tienen cómo agarrarlos. ¿Dónde están estos referentes? ¿A qué me voy con estos referentes? ¿A qué me refiero? Que justamente las sociedades no tienen ahora una forma de decir, esto es lo que necesito para hacer rito. Tienen los significantes, es decir, tienen las palabras propiamente tales, tienen los conceptos, ¿cierto? Pero ¿cómo yo puedo transformar este concepto en un rito? Yo considero que actualmente ya no lo tienen. Siento que actualmente se han perdido los referentes y por lo tanto los grandes ritos se han ido transformando. No es que se hayan perdido tal vez, se han ido transformando. Justamente ¿por qué? Porque estos espacios de referencia, estos espacios donde nos daban un marco, un arquetipo, con el cual construir ritos, se han ido perdiendo. Esta transformación pasa desde lo religioso, desde lo político, desde el aspecto comunicativo, el aspecto lingüístico, el aspecto artístico, etc. Por lo menos como lo veo yo, hay una transformación de los ritos. No planteo que no existan ritos, que no existan grandes ritos, porque ritos siempre van a existir. El hecho de que yo me levante todos los días, a una determinada hora, vaya a trabajar, ¿cierto? A pesar de que estemos obligados por un contrato, si lo queremos llamar así, ¿cierto? Igual constituye un rito. A la hora que yo almuerzo, el cómo yo vivo el amor, el cuando yo me siento y estipulo el que tengo que leer o apreciar una película, ¿cierto? Son formas de vivir un rito. Pero quizás no son los mismos ritos que vivían antiguamente las personas. Ya ustedes los tirarían de la realidad o plantear sobre eso. yo creo que estoy pensando en el caso de la formación del Estado Nacional chileno, ¿no? La ritualidad propia de la ritualidad se pensó desde la elite, luego de la independencia, como un mecanismo para legitimar y ayudar a construir una identidad nacional, ¿no? Y en eso más o menos sigo la tesis de Góngora, ¿no?, que el Estado es el que construyó la nación chilena. Por eso no es casualidad que en el proceso de independencia cada etapa está marcada porque ciertos gobernantes construyen una bandera, construyen un himno, un escudo, ¿no? Y está siempre esta idea de la construcción de la identidad. Y el rito lo que permite era solidificar esa construcción y esa identidad. Yo tengo la impresión que en el caso chileno, esa ritualidad ligada a la identidad nacional está muy relacionada con el militarismo, ¿sí? En otros países, en cambio, uno puede ver una ritualidad ligada a otro hecho histórico. En el caso de México, que conozco mejor, es la Revolución Mexicana. Si tú vas, por ejemplo, a México, las ciudades, las calles, las estaciones de metro tienen nombres de la revolución, nombres de los ejércitos de la revolución, nombres de indígenas, ¿no? En cambio, en Chile tienen que ver con héroes de la patria, de la élite, ¿ya? ¿Cuántas calles Prat hay en Chile? Blanco, ¿no? Y se repiten, ¿no? Entonces, y eso
y ahí quizás diciendo un poco contigo, en los colegios, en gran parte de los colegios se mantiene, ¿no? Claro, probablemente tiene razón que se han ido perdiendo algunos. Sí, por ejemplo, cantar el himno nacional todos los días el lunes. Eso probablemente no está tan presente. Pero en la actividad del 18 de septiembre es una cosa así, pero... claro, el fútbol, ¿no? De permanencia. Claro, el fútbol y la identidad nacional nuevamente, ahí también que hay fíjate, una que justamente en la época de efervescencia patriótica en nuestro país, justamente lo que yo evidencio, más que el llamar al estudiantado a que al fomentar el patriotismo propiamente tal, es fomentar justamente un rito que no queremos que se pierda. Quizás sea el momento en el que se llama al estudiantado este es nuestro gran rito, este es el rito nacional, el que tiene que permanecer, en donde ustedes tienen que cantar la canción nacional, tienen que validar ciertos héroes, ¿cierto? Tienen que permanecer, bailar y transformarse en sujetos, ¿cierto? Para validar ese rito. Quizás es el momento en el cual justamente nuestra nación valida el gran rito que tenemos en nuestro país. Hay un elemento que escuchándolo me lleva como a la reflexión. El concepto del rito, consciente o inconsciente. Y tiendo a pensar, cierto, de que el proceso de lo ritualístico apunta a una repetición constante de una práctica que busca asimilarse como una verdad inconsciente. El rito se repite, en ese sentido tú eres parte del rito, pero la idea del rito es finalmente asumir una verdad que finalmente no reflexiones, sino que simplemente asumas a partir del proceso de la repetición y el asumir el rito. Y generalmente, nosotros podemos encontrarlo muy bien en los procesos de la construcción nacional en los estados americanos, que finalmente los estados debieron ser capaces de construir una identidad, a diferencia del proceso europeo, que existió primero la nación y después el estado. Acá primero apareció el estado y había que construir la nación, y había que establecer elementos que aglutinaran un concepto de idea nacional que es más europeo, y por lo tanto el rito fue un elemento esencial. Me pongo en el caso, tú le preguntas a cualquier persona, la cueca, ¿qué es? El baile nacional. ¿Desde cuándo? Desde siempre. A pesar que probablemente muy pocos entiendan de que recién se estableció como baile oficial chileno en 1977 y que fue parte de una decisión de la dictadura militar para incorporar el concepto patriótico nacionalista. Pero sin embargo, eso ya se perdió. No siempre fue un rito. Y se asume por lo tanto como una verdad que ha estado presente. O quizás el caso de las liturgias, que son los ritos del catolicismo a partir de un proceso ritualístico en el cual tú eres parte de un encuentro que ya no comprendes, pero que reproduces y que te permite sentirte parte de una comunidad. ¿Cuál? La comunidad cristiana o la comunidad católica, respondiendo al momento. Es decir, es un elemento importante porque uno pudiese fácilmente vincular la idea de lo ritualístico con lo ideológico. O quizás uno pudiese concebir lo ideológico sin lo ritualístico, y aquí me ponía a pensar en los procesos de los movimientos obreros, en el cual generalmente se ubicaban puntos, se partía desde una plaza X, se partía al lugar de la fábrica, inmediatamente se daba un proceso contestatario, después se devolvía. Y eso era un ritual que finalmente se transformó en un elemento esencial del etos obrero. No se podía entender un movimiento sin el ritual. ¿Cuál es el ritual? El proceso de la protesta bajo estos elementos. Le dan sentido. El ritual le da sentido, tomando lo que tú dijiste, a un discurso que busca presentarse como una verdad. Y ahí es fundamental. Un alcance al respecto. Yo creo que es como 4 conceptos dando vuelta aquí, que son súper importantes. Cuando partimos con el rito. En todo rito, dijiste tú, Jorge, hay como un signo. Sí. Tú diste ejemplos, ¿no es cierto? La bandera, a lo mejor, el escudo, el himno, lo que sea. Pero ese signo tiene un referente, que es lo que quiere como significar en cierta medida, ¿no? Lo que denota. Y ese referente es esencial para que haya una identidad. Tú también lo dijiste que era importante, un concepto que no estaba como previsto aquí, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que tú dijiste, estoy de desacuerdo con Jorge, porque yo creo que el rito está. De hecho, lo vemos, ya están practicando las cuecas, ¿no es cierto? Para los colegios. Bájale volumen, por favor, claro, señora, la cueca al frente. todas esas cosas.
Pero el problema, claro, no es que se ha perdido el rito, el problema es que tampoco el signo, porque está. Yo creo que un poco lo que me trajo es que se ha perdido como el referente. Sí. ¿Para qué? Que en realidad, claro, ¿qué sentido. significa, qué sentido tiene esta cuestión? Po? Mm. Y yo creo que eso tiene mucho coherencia con la pérdida de identidad, po. Como que ya no sabemos qué es el ser chileno, por ejemplo. Pero mira, a partir de lo que presentáis, uno puede hacer la relación. Cuando partimos de la base, asumamos un poco la crisis de la identidad. Ujú. La pregunta también podríamos hacernos, bueno, ¿cuándo hemos tenido identidad o qué es nuestra identidad? Pero ya ese puede ser otro tema. Sí. ¿Quién se ha transformado en un referente porque te permite cohesionar? Porque finalmente el rito, en relación al signo, lo que te hace es generar una cohesión, pues te apunta a. Y efectivamente hemos perdido el referente bajo el concepto tradicional, pero no significa que no existan referentes. Uno podrá estar de acuerdo con los referentes o no, pero hoy en día, ¿quién te está aglutinando bajo el concepto de signo? Por ejemplo, si tomamos el cuento del concepto de la idea de la nacionalidad o la idea de lo patriótico, hoy en día la selección de fútbol, que se presenta, ¿cierto?, como una experiencia exitosa, aparece como un elemento cohesionador. Y la gente entiende el referente, Exacto. Muy bien. entiende el signo, el referente, y se Exacto. identifica por lo tanto más fácilmente. Y ahí aparece, o sea, referentes hay. Probablemente no son los referentes tradicionales a los cuales estábamos acostumbrados. Alguien ha asumido, por lo tanto, ese vacío, a partir de eso sí de una experiencia exitosa. Pareciera ser que, entonces, quizá, como es lo que decía Jorge, la pérdida de esos referentes uno lo podría ver en identidades un poco más pequeñas, ¿no? Ya no la chilenidad, pero veámoslo en la identidad obrera, ¿no? Pensemos en eso. Hay toda una ritualidad, por ejemplo, de la acción colectiva obrera, lo que hablaba Marcelo, ¿no? Y hay un historiador muy bueno norteamericano, en inglés, Thompson. Thompson trabajó muy bien eso, en costumbres en común, un texto clásico donde analiza las costumbres del obrero y cómo el apelar a las costumbres implicar una forma de resistencia al capitalismo que sigue imponiendo con sus nuevas prácticas. Pero en el caso, vamos a la protesta, ¿no? Digamos, por ejemplo, y quiero decir qué cosa con esto, que los ritos se pueden ir transformando y también se pueden ir creando nuevos ritos. Sí, siempre se van transformando los ritos. Estoy pensando en el rito del 21 de mayo. El 21 de mayo siempre fue un rito pensado en la identidad nacional, a propósito de la guerra del Pacífico y tal. Pero desde la postdictadura en adelante, el 21 de mayo se convirtió también en un espacio de protesta popular. Y entendida como protesta violenta, no... Y que también configura un tipo de rito. Claro, justamente. Claro, Y hoy sí. día muchos jóvenes pueden pensar que es una tradición y un rito el 21 de mayo, protestar, cosas que ahora rompieron porque trasladaron el mensaje presidencial, ¿no? Claro. Pero yo, revisando fuentes, me di cuenta que ese rito comienza en la primera etapa de la postdictadura y pasa por una manifestación convocada de la CUT, por una parte contra el modelo y el gobierno, pero además coincidió con una protesta de los portuarios, que estaban en un proceso de crítica al proceso de privatización. Y entonces se articularon los portuarios con movimientos obreros y estudiantiles y llamaron a protestar en los 90 un 21 de mayo. Y comenzó a convertirse en un rito, ¿no? Y hoy día probablemente para muchos cabros que son militantes de izquierda y tienen todo este cuento, pueden naturalizar el hecho de ir un 21 de mayo, ¿no? Y nuevamente, la identidad. Pero ¿cuál es el problema hoy día? Que probablemente esa identidad que era el obrero, hoy día ya no es tan clara, ¿no? No es tan clara. O sea, uno puede ver incluso identidades mucho más allá sobre la identidad del consumidor, por ejemplo, cosa que no existía en los 60 y los 70. Hay una identidad del consumidor. Si tú le preguntas a una persona, ¿por qué estás reclamando con la boleta? Porque este es mi derecho, ¿no? Y asume que su derecho es el reclamo del consumo, ¿no? ¿Por qué quiere educación gratuita? Porque es un derecho. Para muchos, la educación gratuita tiene que ver con un rollo de consumo. ¿Fíjate? Entonces, ¿cómo el consumo se ha convertido también en una forma de rito, ¿no? Y de legitimidad de una identidad del consumidor? O la deuda. O la deuda, claro. Entonces, lo que quiero decir con esto primero es que los ritos se construyen y se pueden destruir, ¿no? La gente tiende a naturalizarlo. Y lo segundo es que probablemente la identidad nacional, su ritualidad sigue muy presente, pero no así en las identidades más locales, ¿sí? Ahí se ve más debilitado, ¿no? O sea, si uno ve, para cerrar este ejemplo, los primeros de mayo de los 90 asistían a las marchas los primeros de mayo 300 personas, 500 personas, 1000 personas, 3000 personas.
Pero en los 70, un 1 de mayo en el mundo entero era una cosa así, pero gigante, ¿no? Pero según lo que tú dices, claro, a lo mejor se transformaron en otros ritos. Pero yo creo que, claro, no es que se pierda el rito, yo sigo como fiel a mi diagnóstico, ni tampoco se pierde el signo, sino que se pierde el referente. Como la gente ya no sabe, y esto lo he leído en varios filósofos contemporáneos, que hay como una especie de culto a la imagen, y no lo que representa la imagen. Porque de hecho la gente ya no sabe lo que representa algo. Lo reproduces. Claro, y hay un culto a la imagen, la sociedad del espectáculo, entre otros, ¿no es cierto? Sí. Y una cuestión de ignorancia con respecto a la anotación. Y me acuerdo de esto de Foucault también, ¿sí? Con el tema del poder. Me imagino que algunos conocen Vigilar y Castigar, ¿sí? El tema del castigo antiguo, ¿no es cierto? Que era una cuestión súper evidente, que uno sabía quién era el culpable del castigo. El castigo al sujeto era el castigo a lo colectivo, no era el castigo al individuo. Y uno sabía quién castigaba y por qué. En cambio, en la actualidad, y eso se enfocó hoy en día al poder, no es que alguien sea culpable del poder, ¿no? Es una estrategia realmente que simplemente que nadie es culpable, como invisible. Entonces ya nada, es el sistema. Pero la ritualidad entonces tiene una ventaja. La actualidad contemporánea. En la actualidad contemporánea la ritualidad tiene una ventaja, que la ritualidad como tal rompe un nexo, porque antes podíamos pensar que la construcción de ritualidad tenía que ver, digamos, con el poder hegemónico. La construcción de una práctica. Tú sabes quién crea el signo y el referente. Exacto, y por lo tanto, ¿y con qué objetivo? Claro. Que es el objetivo, utilizando Foucault, normalizar. Y que tú podrías cuestionarlo más fácilmente. Exacto. Hoy en día la ritualidad, como tú dijiste, está más diseminada, y en ese sentido puede construir un ritual, o puede construir ritual tanto aquellas estructuras de poder en el sentido hegemónico, como también se puede construir lo ritualístico en el sentido contrahegemónico. O sea, si hay un elemento que tiene una ventaja, es la ritualidad, que no es hoy en día patrimonio del ejercicio del poder en sí mismo. Porque efectivamente, la pregunta, tomando el ejemplo, el 21 de mayo, durante la dictadura, sin duda fue la panacea de el regocijarse bajo el concepto del ordenamiento militar. Pero es porque quien tenía el poder construía y validaba ese ritual. ¿Sí o no? Sí. A partir del discurso militarista, constantemente en las formaciones en los 80, yo recuerdo haber sido formado por lo menos 3 veces a la semana, en el cual el acto del 21 de mayo, el acto del 18 de septiembre, era a partir desde la niñez, un elemento que era concebido como parte de tu vida. Pero a partir de los 90, a pesar de tener miedo a esta regresión autoritaria, se establecieron espacios ritualísticos de contrahegemonía que, por ejemplo, se representaron en que ya no se tuvo temor a desacralizar. Claro. Porque finalmente el ritual tiene también un elemento de lo sacro. Claro. Tiene un elemento de lo sacro. Diría Julito Martínez, ¿no? Claro, y o no se atrevieron a, o sea, no tuvieron miedo a desacralizar. En ese sentido, el ritual, en la actualidad, tiene la posibilidad de moverse. Es más flexible. Es más flexible. Menos institucional. Menos institucional, porque antes podemos asumir que lo ritual era institucional, y en ese sentido era claro el referente. Cuando tú decís rito, no puedo dejar de imaginarme el discurso de Chacarilla. Claro. Con toda la estética nazi. Exactamente. En la dictadura, ¿no? Y con muchos personajes que hoy día son parte de... Bueno, y hay los que niegan que estuvieron, ¿no? Como Legrand, por ejemplo. Lo ritualístico tiene que ver mucho con la reproducción y la estética. Claro. Y por eso con mi lenguaje, ¿no? Lo que decía. Exacto. Por ejemplo, un dato. Podríamos haber concebido el cristianismo para gentiles, ¿cierto? Sin el rito de la Eucaristía. Probablemente no. ¿Y de dónde viene el rito de la Eucaristía? Es un rito pagano a partir del culto de Dionisio. Es decir, se toma un rito que tenía una legitimación en un sector de la población en el sentido pagano o europeo, y busco validar una estructura de poder a partir de la asimilación de lo ritualístico transformado en otra esfera, que terminó por legitimar algo completamente contrario, pero desde acá arriba. Y ahí nuevamente estaba el referente. Es interesante ahí lo que diría Thompson, ¿no? Muestra, por ejemplo, cómo los obreros ingleses, una de sus prácticas tradicionales era celebrar el santo patrono de un artesano en específico, el carpintero, etc.
Y lo que se entendía que ese día no se trabajaba y se tomaba hasta el otro día. Cuando se inserta el capitalismo rompe con eso. Dice, no, pues si el día miércoles hay que trabajar. Y el obrero se resiste a eso. ¿Y a qué apela? A su rito. Es su rito el que le da el derecho a tomar ese día, a celebrar y al otro día a pasar la caña y no trabajar. Entonces, incluso los ritos pueden servir a sujetos subalternos como mecanismos de resistencia a formas de dominación. Yo siento que los ritos, bueno, entendiendo, me hago el siguiente, escuchándolo me hago el siguiente cuestionamiento. Los ritos son colectivos, son individuales, son mixtos, no lo sé. Pienso en los grandes ritos que han existido en la historia, claro, y son colectivos. ¿Qué pasa con los ritos de ahora? Son ritos individuales. Yo siento que los grandes ritos que existen ahora van muy por el ámbito de lo comercial. Claro. Por el ámbito de lo comercial. Navidad, ¿no? Claro, por ejemplo. O piensa, Aníbal, justamente en el fin de mes. O quincena. La gente te vas a dar una vuelta al mall, ¿cierto? Y su rito es recibir el sueldo y ir a comprar. Ahora los ritos necesitan obviamente necesariamente el que tú, aparte de validarte a través del rito, ¿cierto? El satisfacer una necesidad. Tú estás satisfaciendo una necesidad. Si tú vas a un rito religioso, ¿cierto? Católico, de cualquier congregación católica o de cualquier otra religión, ¿cierto? Hay una satisfacción de una necesidad. Claro, y justamente estos ritos que hemos ido perdiendo, que ahí va con lo que Eduardo me hablaría, es que estos ritos estas necesidades quizás han ido cambiando, ¿cierto? Y nosotros las hemos ido tomando, ya no de manera colectiva, sino que de manera individual. Yo sé, ¿cierto? Lo tengo claro, que desde el aspecto comercial hay un rito colectivo, porque no es una persona a final de mes comprando en el mall. Miles de personas, ¿cierto?, las que hacen el rito, tienen el rito de ir al mall a final de ir a comprar, y no necesariamente porque necesitan, ¿no es cierto?, ese producto que van a comprar, sino que existe el rito de sentirme contento porque me saqué la mugre trabajando 30 días, ¿cierto?, y al final de mes necesito, ¿cierto?, satisfacer cierta necesidad, y eso se transforma en un rito. Y de eso la publicidad, el marketing, ¿cierto?, el mercado se aprovecha porque saben que nosotros estamos construyendo ritos a través de lo que ellos obviamente también nos están ofreciendo. No puedo dejar de pensar en el texto clásico de consumo de Tomás Müller, ¿no? ¿Sabes que a mí me surge una duda? Te escucho, comparto, pero a su vez veo lo que tú presentas como pesimismo, porque finalmente una lectura pesimista, finalmente no puedo dejar de encontrar ahí también una puerta de escape. ¿O en qué sentido? Porque la lectura actual del consumo se revincula en el marco de lo individual. Exacto. Pero el rito se entiende desde lo colectivo. Desde lo colectivo. Es decir, independiente que en este momento exista un elemento ritualístico vinculado en esta especie, ¿cierto?, de misa del consumo, ahí todavía perdura un marco a lo colectivo. En la medida que el rito exista apelando a lo colectivo, también hay una posibilidad de puerta de escape en el sentido de resistencia al propio discurso de la individualización. O sea, independiente de... porque hoy en día se construyen templos. Pero ¿sabes? Disculpa que te interrumpa, Marcelo, es que aquí iba con esto, es que antes los grandes ritos, como se construían, y comparto contigo, este nuevo rito, ¿cierto?, comercial se construye desde la colectividad. Antiguamente, cuando se construía también, obviamente, desde la colectividad, yo compartía y entendía al otro, y ese referente nosotros todos lo entendíamos como un conjunto, y yo me iba a validar con el otro, o sea, yo iba a entender con el otro, tú estás acá en la iglesia conmigo, compartiendo este rito, y tú eres mi hermano, y de hecho se tenían ciertas definiciones con significantes, ¿cierto? Tú eres mi hermano, comparto contigo el rito, la Eucaristía, me persigno contigo, ¿cierto? O voy a una reunión contigo porque comparto ciertos parámetros, etcétera. Pero en el aspecto comercial, ¿cierto? Yo cuando voy al mall, veo a las personas, ellos estarán de acuerdo con que los que están todos compartiendo este rito están dentro del mismo referente. Nosotros lo sabemos que sí, es colectivo, pero esas personas están conscientes están como en un estado de inconsciencia compartiendo ese rito. Estamos de acuerdo que estamos cosificados en ese proceso. La pregunta entonces tendría que ser que probablemente en ese proceso no hay un acto colectivo. Podríamos asumir que en ese proceso no hay un acto colectivo, y la pregunta que queríamos hacernos es si no hay un acto colectivo, ¿existe el rito? ¿Es ritual o no? ¿Es ritual o no? Porque finalmente, si apelamos a ese proceso en el cual no hay una relación con el otro, sino que es simplemente un proceso de automatización dentro de un proceso de consumo, se mueve solo. Yo igual ahí difiero un poco, ¿no? Porque
en un rito religioso, Ujú. o sea, una persona religiosa puede ir a misa todos los domingos y no necesariamente compartir con el que está al lado. Puede persignarse, recibir la hostia, rezar y no hablar nada con el que está al lado. Claro, pero la diferencia es que lo religioso tiene un discurso que apunta a la idea de la comunidad. Esa es la gracia de la religión, que apunta a la idea de comunidad. Porque tú sabes que si va a El, ir porque el comparte, mercado, comparte el mercado no rito. apunta a la idea de la comunidad. Pero es la gracia de la religión, de quien instaura ese Claro. discurso, no del Claro. usuario. Exacto. A lo mejor Ajá. no sé, el consumismo, el capitalismo tiene también un discurso y le importa una berenjena lo que piensa el usuario, pero el usuario comulga pues, todos los domingos, sábados Claro. al mall. Es, Claro. Incluso es algunos, lo mismo. Claro. algunos ni se confiesan ni lo ven Ah. conflicto en comulgar. No, o sea, Que vendría siendo como Qué terrible el eso, pagar la hostia. El pagar la hostia. yo creo lo interesante es que parte del rito es como saber que vas a ir a una parte donde hay mucha gente, pero en cierta medida no compartir con la gente. Pues. Porque uno puede ir al mall que está lleno y no va a hablar con nadie. Pues. Claro. Absolutamente. Ahora, incluso es que el tema de la conciencia no es parte del rito. Tú no tienes que tener la conciencia. Sino que Tú solamente eres, la práctica. eres parte de. La práctica. El rito no tiene que ver con la conciencia. Mm. Incluso más, quizás el rito tiene que ver más con la inconsciencia. Sí. En el proceso de una O sea, repetición piensa en un rito, constante. piensa en un rito de los religiosos clásicos, en los cuales la persona hable, por ejemplo. Si al final un rito religioso tú vayas a escuchar una prédica, eres un ser pasivo, no eres un actor así como importante. De hecho, yo creo que la persona es un cambio con el rito actual, porque tú decís Ujú. como del consumo, la persona es un actor po, que compra, po. Está obteniendo un bien, O sea que es más democrático. ¿cachai? Es El- mejor. En eso lo que tú planteas, por lo tanto, significa de que la promesa del progreso y de la modernidad estaría cumplida, pues un proceso de democratización a partir de un nuevo templo. Claro. El nuevo templo sería el mall, El que se mercado. escribe mal, Claro. que se escribe mal, y es el mall. Sí. Paradójicamente. Es decir, pero es complejo, pero la pregunta sería, ¿el ritual debe entenderse siempre como colectivo? Porque aquí pareciera ser que estamos frente a un proceso más individual, Claro. en el cual se encuentran sujetos que no interactúan, y por lo tanto el ritual puede ser estrictamente colectivo o puede ser individual. Yo quisiera paralelar un poco esa idea. La otra vez lo hablábamos con Jorge, un filósofo que murió este año, en febrero, Bauman, Sigmund Bauman. Bueno, tiene que ver con post-mortem entonces. Y él, de hecho, habla del tema del consumo. Y él acuña un concepto que se llama de modernidad líquida. Que tiene mucho que ver con el postmodernismo. Entonces, como que ya no hay seguridad, certeza, la modernidad ahora es líquida, como que todo es intangible en cierta medida. Como Se influido, desvanece. se desvanece. Entonces, ¿qué causa eso? Inseguridad en las personas. Lo que decíamos antes, ya no hay una estructura en la cual la persona se sienta cómoda, que se aloje así como sólidamente. Y por lo tanto está buscando seguridad. Y la busca en los productos. Busca seguridad comprándose las mejores teles, los mejores productos tecnológicos, los celulares. Y está buscando eso. ¿Sí? ¿Dónde agarrarse? ¿Dónde afirmarse de algo? Pero si ustedes fijáis, es la pérdida de referente, porque en la modernidad había un referente claro. La persona sabía dónde colocarse. Y ahora como eso no está, como hay signos, y hay, yo creo que ahora como nunca abundan signos. La publicidad son Sí, marcas, claro. signos, imágenes, Y ahora- y como que la gente va por eso, pero no encuentra lo que está detrás. La trascendencia. Entonces nunca se conforma. No hay No hay conf- trascendencia, no, No hay- no hay satisfacción. Ese es el tema, no hay conformidad, no hay dónde alojarse. Y por lo tanto sigue consumiendo. Y también Bauman, O sea, el leyendo, proceso es inconmensurable. ese. No para. leyendo sobre también el proceso de consumo que leí a Bauman, plantea también que en esta modernidad líquida nosotros somos ahora el producto, somos nosotros mismos. Nosotros somos el marketing, somos el producto, somos la venta misma. Nosotros estudiamos un pregrado, estudiamos un posgrado, ¿cierto? Y nos presentamos como un producto. Esto soy yo. Esto es lo que tengo que ofrecerme a mí, tengo que ofrecerte a ti como mí mismo, ¿cierto? Para que tú me compres. O sea, yo soy esto y ojalá me compres. Y es justamente en estos procesos de que nosotros nos presentamos como producto, es donde aparecen justamente estos ritos, en donde me están acarreando a todas estas, a nosotros mismos, ¿cierto? A las personas, ¿cierto? ¡Pum! Venga para acá, este es el rito en el que tú tienes que cumplir, estos son los parámetros que tienes que tú seguir para que Pero te ¿cuáles presentes son, nuevamente al entonces, medio. ¿cuáles son los nuevos ritos? La educación, el mercado, por O sea, que ejemplo. estamos hablando que por lo tanto los ritos son la modernidad. Claro. Porque finalmente la educación en el sentido como se entiende es
Es a partir de la modernidad. Y ahí sí hay un discurso legitimante, homogeneizador. Pero ahí es complejo porque finalmente se establecería, no voy a hablar del fin de la historia en ese marco, pero se establecería, digamos, del triunfo de un metarrelato que sería el metarrelato del progreso en función del consumo. En ese sentido se variaría una uniformidad que se concretiza a partir del ritual del consumo. En ese sentido la modernidad sigue siendo la soberana. Bueno, en honor al rito de la media hora tenemos que cerrar el programa. El rito, es importante el rito. ¿Ya? Así que nos vemos la próxima semana. Agradecer la presencia de todos los contertulios. Ojalá Ignacio se sume la próxima semana. Gracias por escuchar.